Buenas tardes, Paul. Un gusto saludarte. Buenas tardes. Para nosotros es un placer tenerte en Charlas Smart. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para platicar sobre uno de los elementos más esenciales en nuestra vida, la luz, la iluminación, y cómo los nuevos servicios están siendo diseñados para brindar bienestar y enfrentar los desafíos de nuestras ciudades y territorios. Un placer, Paul. Bienvenido nuevamente. Gracias, el placer es mío. Gracias por el espacio y para darnos la oportunidad, tanto a mí como a Citelum, de poder un poco platicar y tener una charla agradable con el mundo del Smart City. Muchas gracias, Paul. Quisiera que empezáramos platicando un poco sobre la historia de Citelum. ¿Cómo fue el inicio de la compañía y cuál es su modelo de operación en el mundo y por supuesto, en América Latina? Bueno, Citelum obedece, digamos, a una gran tradición francesa que se refleja en el servicio público en general y en la relación entre el ente público y el ente privado. Una relación estrecha que tiene, digamos, como afán de servir de la mejor forma a la ciudadanía. Básicamente sabemos que a partir de los años 80, cuando digamos, muchos países occidentales tuvieron la oportunidad de entrar en un esquema un poco más liberal o neoliberal, se dio la oportunidad a varios grupos grandes de, digamos, convivir con el ente público. En particular, a partir de los años 90, ya impulsado en Inglaterra, se empezó a hablar del concepto un poco de PPP, o sea, de participación pública privada. A raíz de eso, en ese entonces, Citelum, como es filial del grupo Electricité de France, que es una gran empresa mundial, líder mundial en producción eléctrica del gobierno, en ese momento tuvieron la idea de crear una entidad dedicada a la gestión del alumbrado público. A partir de los años 92-93 se crea Citelum y para, digamos, atender la necesidad de alumbrado con la ciudad de París. De ahí se celebra el primero contrato de participación pública-privada. Y de ahí el éxito de Citelum estuvo, digamos, bajo un concepto de mucho desarrollo, de mucho desempeño, y se empezó a escribir la historia de Citelum, la que es hoy. Entonces, a partir de los años 2000, después un poco de tener este éxito en Francia, en particular en París, Citelum abre las puertas a ir un poco fuera de las fronteras francesas y europeas y empieza a llegar a América Latina. En Brasil en primero, en los años 2000, y en México en 2002, donde Citelum se instala en Puebla para empezar a dar servicio y a convivir con la ciudadanía poblana en el marco de un contrato de gestión con la ciudad de alumbrado público, perdón, con la ciudad de Puebla. De ahí hasta los años 2010 empieza Citelum a entrar en nuevos mercados en América, y con lo cual celebramos en el 2010 un contrato con la ciudad de Washington para el manejo del mantenimiento del alumbrado público de la ciudad. Eso fue una gran referencia, obviamente, dado la magnitud de la ciudad que es, siendo capital de los Estados Unidos. Eso nos dio, digamos, este impulso para seguir abriendo nuevos mercados, como fue el caso en Colombia. Tuvimos a partir de esos años, digamos, este posicionamiento en el mercado mundial, y estábamos presentes en Asia, en Australia, en Europa, obvio, occidental en particular, también en Marruecos y en América Latina. Entonces, toda esta filosofía, digamos, de servicio público, tratamos de expandirla y de aplicarla, digamos, fuera de nuestro territorio francés. Entonces, es un poco
un breve resumen de la historia de Citelum al día de hoy. Hoy Citelum en México tiene el honor de servir varias ciudades como Corregidora, como Puerto Vallarta, Cozumel, la Ciudad de México. Hemos tenido una larga historia desde el 2002 de éxito y también servimos la iniciativa privada, como lo pueden ver cada capitalino con la Torre BVA. Entonces, Citelum tiene este afán de posicionarse claramente en un contexto de servicio público. Muy interesante, Paul. La verdad es que, por supuesto, que nosotros, estando en este tema de ciudades inteligentes, conocemos perfectamente la historia de Citelum. Para mí era importante que la poca gente que no supiera quién es Citelum tuviera un espectro más grande y una visión más grande de lo que ustedes hacen a todos los niveles, Paul. Y pues bueno, ya entrando un poco más en materia, Paul, a partir de las circunstancias actuales, ¿cuál es la visión de Citelum a futuro y cómo ha adaptado su oferta de valor para responder a las demandas que exige hoy el mercado? Claramente la resiliencia ha sido un factor clave en este proceso, ¿no? Sí, efectivamente. Es una pregunta clave y más con lo que está viviendo el mundo, con la crisis sanitaria, que está afectando, no hay ningún país en el mundo que no sufre de esa situación. A mí me parece que el debate, más que líneas de producto que pueden ofrecer las empresas y en particular Citelum, porque Citelum no solo ofrece alumbrado, ofrece movilidad, ofrece energía, ofrece también posicionamiento, desarrollo. Es todo un contexto, digamos, de servicios públicos que muchas empresas, en particular grandes empresas francesas, tanto en el agua, en la basura, en el dominio eléctrico, en la producción energética, estamos bastante presentes y tenemos una larga experiencia. Aquí el tema me parece que deberíamos platicar también del factor de resiliencia que haces referencia en un sentido, digamos, más amplio. Me parece que las empresas ya están listas, tienen sus líneas de negocio, sus productos, tienen todas estas armas para enfrentar cualquier demanda ciudadana y demanda de las ciudades en particular. El problema que veo, digamos, como director en Citelum es que es difícil, y lo demuestra muy bien la crisis sanitaria actual, de alinear la tríada gobierno, sector empresarial y ciudadanía. Porque obviamente las empresas solas no pueden, digamos, dar integralmente la solución. No se trata de una cuestión técnica, se trata de una cuestión, por ejemplo, de políticas públicas, de voluntad de trabajar en un aspecto, digamos, de alianza con esta tríada, incluyendo al ciudadano. Entonces, más que todo, esta crisis, por ejemplo, demostró la falla y puso en jaque todo el sistema gubernamental en todos los países en general. Luego cada país responde en función de sus posibilidades, en función, digamos, de sus capacidades también. Sabemos que, por ejemplo, en Francia, el gobierno francés, junto con más gobiernos europeos, de la mano del Banco Central, han podido, digamos, ofrecer y apoyar a todo el sector, tanto empresarial como a la ciudadanía, con, por ejemplo, préstamos, inyectando dinero al sistema para poder sostener el empleo, sostener las empresas para que no desaparezcan. Estaba leyendo en El Economista ayer una cifra aterradora, por ejemplo, en México, del número de restaurantes que van a desaparecer. Entonces, me parece que en ese sentido las políticas públicas tienen
tienen un sentido muy fuerte y impulsador, si me permite la expresión, para que todo ese sistema se pueda convivir, ¿no? También, los que también están preparados son los ciudadanos, están en una demanda muy fuerte de mejora de servicios públicos, de apoyo, tanto por parte de los gobiernos como por parte de las empresas. Entonces, me parece que es importante recalcar ese fenómeno importante que impulsa el gobierno, por ejemplo, en materia de sus políticas públicas, tanto en el marco jurídico como en el marco económico. Si tomamos el caso de México, sin entrar, digamos, en consideraciones políticas, nos vemos afectados por una caída importante de la economía, pero hay una respuesta que se está esperando, tanto de la ciudadanía como de las empresas, en particular sobre las políticas públicas de apoyo al sector, sabiendo que también ya vivíamos una fase de recesión un poco a finales de 2019 y el COVID viene y nos sienta en una posición difícil a todos, también a los territorios, a los ayuntamientos, a los estados, que, digamos, genera una expectativa, ¿no? También afectados por los recortes presupuestales también, bueno, las necesidades de los países son las que son, y también los planes de austeridad que sufren los municipios. Ahora bien, teniendo un panorama de esta forma, las empresas tienen una respuesta. La respuesta es su capacidad de proponer financiación de los proyectos, apoyar esos proyectos de infraestructura que tanto necesita la ciudadanía. Entonces, ahí tanto los bancos como las empresas que ofrecen toda esa tecnología están, digamos, dispuestas a estar en esta colaboración. Pero me parece importante de no olvidar lo que creó Henri Lefebvre en el 67, el derecho a la ciudad, que permite a cada ciudadano de gozar de un derecho absoluto de tener, digamos, un servicio público de calidad. Volviendo un poco más a la situación Smart y digamos, a los productos que ofrecen las empresas, también esta crisis sanitaria nos lleva a reflexionar sobre un punto. Se escucha mucho lo que llamo yo el green talking, todos los esfuerzos que tiene que hacer el mundo alrededor de los aspectos de sustentabilidad, de pasar a un modelo totalmente bajo carbono, o sea, un modelo totalmente que no lastime el medio ambiente. Sabemos que a la luz, digamos, de esta realidad, por ejemplo, voy a tomar un ejemplo que pasó en Francia, está en un artículo de Le Monde de la semana pasada, hubo como un problema sobre la producción de generación eléctrica. ¿A qué me refiero? Por más que pueden funcionar, por ejemplo, los activos eólicos o hidráulicos, el medio ambiente se ve afectado porque, por ejemplo, baja el nivel de los ríos, la consideración ventosa también afecta. Entonces, si ese medio ambiente está también, digamos, no dando esta inercia, entonces toda esa parte de energías alternas se ven, digamos, como un poco bloqueadas, ¿no? Y ahí se necesita recorrer a soluciones más históricas, como puede ser el nuclear o la producción a través de medios de carbono. ¿Por qué digo eso? Es para, digamos, enfatizar sobre un aspecto importante que me parece que se merece al mínimo una reflexión.
En Francia hay un debate muy fuerte alrededor del mix energético. Es justamente estar en un sentido de sentido común, perdón por la redundancia, y poder, digamos, siempre aportar esa respuesta de servicio público a la ciudadanía. Entonces, me parece que el sentido común en todo su aspecto, tanto tecnológico como político, tiene que tener, digamos, su lugar de prevalecer en primer lugar. Vemos también que muchas agendas tipo G20, G7, Doha, la inercia de la puesta en marcha de esos acuerdos que liberarían las fuerzas empresariales también, liberarían también esa cuestión de servicio público, está tomando demasiado tiempo y no está respondiendo de forma real a lo que está pasando. Y me parece que al final el COVID es una oportunidad de reflexionar y de poner, digamos, realmente en la mesa una voluntad de cambio y de conciencia sobre eso. Entonces, si en términos, digamos, de análisis de mercado, me parece que el COVID pasará, que habrá una solución sanitaria, una respuesta sanitaria enfrente. Las empresas ya se están preparando a ese momento, el post-COVID. Hay un momento clave que es un poco la reactivación de la economía. En ese momento me parece que el sector empresarial va a apoyar mucho al gobierno y en ese sentido es importante dar lugar a ese espacio de convivencia, por ejemplo, usando los APPs o esas cuestiones. Ahora bien, para México va a ser un poco más complejo porque hay también elecciones en el verano del año que entra. Entonces, todo eso va a tener que convivir para que se dé esa reactivación, ¿no? Hablaremos seguro más adelante de los servicios y de todo lo que se puede proponer en el sentido de la reactivación económica. Sino, ¿qué más decir? Acabar con una imagen, supongo, de eso, sobre el criterio Smart City. Con el COVID, con toda esta crisis, me parece que llamó la atención al concepto de la pirámide de Maslow y las necesidades primarias. No podemos, digamos, solo pensar que la tecnología o los gadgets o todos esos elementos tecnológicos muy bien controlados, muy bien diseñados, muy bien preparados por las empresas, están arriba de la pirámide. Y ofrecen esos servicios. Pero abajo, por ejemplo, está acceso al agua, toda la parte sanitaria, también los hospitales han sufrido mucho. Y otros ejemplos también, la misma muerte. Digamos que hasta el mercado de la muerte, o sea, las empresas que manejan, por ejemplo, todos los aspectos crematorios, todo eso vino tan fuerte que hasta en todos los niveles tuviéramos que tener resiliencia en eso y prepararnos a eso. Entonces, me parece que tenemos que concentrarnos también en las necesidades primarias, en ese sentido. Me gustaría, Paul, la verdad es que has abarcado un gran espectro de temas en esta respuesta. Y en ese sentido me gustaría saber, Paul, exactamente Citelum ha diseñado, sabemos que Citelum ha diseñado soluciones para atender necesidades específicas de distintas ciudades en el mundo, adaptando su oferta a cada región y contexto. En este sentido, me gustaría que compartas cómo impulsan la ciudad inteligente de hoy. ¿Qué beneficios pueden aportar a las ciudades y sus habitantes en este momento coyuntural?
Muy buena pregunta. Lo primero, lo que hace Citelum es que cada ciudad es singular, tiene digamos, su morfología, ¿no? Lo que hace Citelum, en primer lugar, es estudiarla, conocerla, para poder, digamos, ofrecer lo que ella necesita. No se trata de, digamos, de duplicar soluciones, digamos, parecidas entre una ciudad y la otra, porque eso no va a funcionar. La ciudadanía es diferente. Si tomamos un ejemplo, no sé, de Puebla o de Puerto Vallarta, para citar esas dos ciudades, la morfología de las ciudades, las necesidades son diferentes. Entonces, lo que impulsa el primer paso de Citelum es estudiar esa ciudad, construir y diseñar una solución, entonces, conforme las necesidades que nosotros vemos, puede ser necesidades de alumbrado por cuestiones, por ejemplo, de seguridad, puede ser necesidades de desarrollo y desempeño económico a través de un impulso turístico, mejorando el patrimonio, embellecer ese patrimonio, posicionar el patrimonio de esas ciudades para tener más atractividad turística. También en materia, digamos, vial y de movilidad, por ejemplo, con los servicios de semaforización o de gestión inteligente de los cruces, para mejorar las cuestiones de tráfico. Todo eso se impulsa a través del diseño y del estudio previo que se hace de la ciudad. Excelente, Paul. Resulta muy interesante todo lo que nos estás platicando y por supuesto que cada problemática tiene que ser abordada de manera específica, ¿no? Sí. Me gustaría, Paul, platícanos cuáles son algunas de las soluciones que se vislumbran para transformar todo el ecosistema urbano. A ver, entonces, técnicamente, lo que se carece es, digamos, influenciar una mejora viva y contundente de la infraestructura actual. Cuando Citelum interviene en una infraestructura, trata, digamos, de darle un sentido a través de objetivos. Pueden ser objetivos, como lo dije, de seguridad o de mejora vial o de mejora del patrimonio. Lo que sí usamos son herramientas, como tenemos una herramienta digital que se llama CityVision, que nos permite relevar y levantar varios aspectos de la infraestructura actual. Y ahí vamos a proponer la mejor solución. Hay un tema bien importante, es que Citelum no es fabricante, somos integradores de soluciones. Y al integrar esas soluciones ofrecemos también todo el sistema de financiamiento que permite al gobierno en ese momento de no soportar la carga económica que tendría que soportar si lo haría de golpe. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también cuando una ciudad tiene por hábito, digamos, de ir por partes, de cambiar su infraestructura por pedazos a lo largo del tiempo, esto genera, no sé, sobre un tiempo, un periodo como 10 años, de tener como una infraestructura que un poco se parece como a un Frankenstein, ¿no? Hay un problema de armonía, un problema digamos, de diferencias de activos, de diferencias tecnológicas que al final generan un sobrecosto, sobre todo al momento de explotarla o de mantenerla. Entonces, lo bueno de poder trabajar con Citelum es de poder ofrecer ese cambio radical y masivo de la infraestructura, teniendo en cuenta esos aspectos, digamos, de homogeneización de la infraestructura para poder permitir bajar gastos para la ciudad. Pueden ser también a través de ahorro eléctrico, pero también en términos de explotación y de mantenimiento de esta infraestructura. Y sobre todo de tener una modernización de la infraestructura para dar un mejor servicio a la ciudadanía, que sí
lo espera, y también tener un mejor posicionamiento como ciudad, porque de alguna forma hay un mercado silencioso, ¿no? Las ciudades buscan atraer empresas, escuelas, hospitales y ser competitiva, ¿no? Entonces, Citerum en eso ayuda mucho el posicionamiento de las ciudades y su desempeño social, económico, en particular, para, digamos, ser un poco el partner de los gobiernos, ¿no? Por supuesto, yo me quedo con una parte interesantísima, Paul, que nos acabas de compartir, el hecho de que Citelum sea un integrador de soluciones, ¿no? El abarcar tantos temas tiene una complejidad alta, una complejidad que Citelum ha sabido manejar de excelente manera, por eso es el éxito que ha tenido no solo a nivel Latinoamérica, sino cada vez con mayor presencia en todo el mundo. Definitivamente, por las nuevas tecnologías están revolucionando la forma como interactuamos y nos conectamos hoy en día prácticamente todos los seres humanos, ¿no? Y pues bueno, ahora me gustaría que me dieras la oportunidad de que abramos un pequeño espacio para las preguntas que voy recogiendo de la audiencia que nos hace favor de seguirnos en esta transmisión. Hubo una pregunta que no quería ser muy redundante porque hablamos sobre sobre los esquemas de financiamiento, un tema que de alguna manera ya has abordado. Pero la segunda pregunta me parece muy importante y le doy un pequeño vuelco a la charla. Cuando te pregunto lo siguiente, Paul, una pregunta que nos comparte el público que nos está siguiendo en la transmisión. ¿Cuáles son los principales retos de las ciudades para avanzar hacia el desarrollo de electromovilidad en México y en América Latina? Muy buena pregunta. En México, digamos, el reto de la movilidad eléctrica tiene una oportunidad muy grande y se va a dar un poco con una inercia tal vez más lenta que en Europa. Por ejemplo, la ciudad de París ha impulsado bastante la movilidad. En la movilidad hay varias digamos, niveles de movilidad. Hay la movilidad corto trayecto, por ejemplo, se ve mismo en la Ciudad de México, se ha visto bastante los patines estos eléctricos de Lime o Green, perdón, no quiero hacer publicidad para esas compañías, pero eso es una nueva forma digamos, también de desplazarse en la ciudad en un rayo más o menos corto. También se ve mucho en la Ciudad de México. Hablo por la Ciudad de México porque soy capitalino, entonces hablo de lo que conozco. A pesar de ser francés, nadie es perfecto. Pero también se ve mucho las bicicletas eléctricas, que como Mobike u otras que están bajo un convenio con la ciudad. Entonces, eso ya es una parte, digamos. Citelum no está en este gremio de movilidad corta, estamos más bien en un sector de recargas de vehículos eléctricos. Entonces, de igual forma, eso deriva también un poco de nuestro posicionamiento en el alumbrado, ¿no? Nuestro jardín es la calle, entonces se ve mucho en Europa en particular, pero también llegará acá en México, espacios en la viabilidad que van a estar, digamos, dedicados a vehículos eléctricos con sus estaciones de recarga eléctrica. Aunque ya hay varios actores en el mercado, tanto americanos como europeos y franceses en particular. Citelum tiene experiencia en este gremio, también a través de una filial del grupo EDF, que también es, digamos, hermana nuestra, que es Isivia, que propone, que se dedica exclusivamente a ese mercado. Entonces, la movilidad claramente es un gran reto para las ciudades. También conlleva una obligación de modificar la morfología vial y de tener espacios
para la movilidad, por ejemplo, bicicletas o espacios para poder integrar esas recargas eléctricas para los vehículos. Entonces esta morfología va a cambiar y eso es en términos de infraestructura. Luego, en términos, digamos, de ventajas, claramente es una ventaja para el medio ambiente. Entonces, sabemos todos el efecto invernadero que provoca los transportes. En eso se escribe la historia de Citelum, de estar en un contexto totalmente en adecuación con el medio ambiente. Entonces, todo lo que nosotros impulsamos es buscar mejorar el bienestar, y el bienestar también pasa por los criterios de sustentabilidad. Por eso también, ahora ya en materia de alumbrado, fuimos los primeros en hablar y en instalar LEDs en México. Por ejemplo, Puerto Vallarta, cuando celebramos la concesión en el 2013, fue la primera ciudad, la gente no lo sabe, pero fue la primera ciudad que pasó a una infraestructura 100% LED. Entonces, una ciudad que tenía, digamos, como presupuestos más escasos que algunas otras. Obvio, no se puede comparar el presupuesto que tiene Puerto Vallarta, el que podría tener, no sé, Monterrey o Guadalajara. Entonces, ahí el servicio integral de Citelum permitió a la ciudad, a través de su esquema de financiación y su saber hacer, de realizar ese cambio a LED y de posicionar Puerto Vallarta como una ciudad moderna y una ciudad atractiva. Sabemos que es un lugar donde acuden muchos turistas, entonces era importante para la ciudad realizar ese cambio a LED para también poder visualizar ahorros energéticos. También se acompañó en el plan de un plan de desarrollo turístico con el embellecimiento y la puesta en valor de todo el malecón, de algunos edificios importantes de la ciudad, para atraer ese desarrollo económico nocturno también, porque una ciudad no solo vive de día. Entonces nosotros tratamos de aportar ese desempeño, ¿no? Muy bien, Paul, pues la verdad es que ha sido una charla muy interesante. Nos gustaría, por último, concluir esta charla Smart con 2 o 3 mensajes importantes que quieras transmitir a la audiencia que nos hace el favor de seguirnos en esta transmisión. Sí. Primero, sí, seguir con porque no hay de otra, factor de resiliencia, tanto ciudadanos como empresas y también gobiernos, porque también sufren los gobiernos de esta situación, de seguir, digamos, tratando de alinearnos en una expectativa de la triada, que llamo, digamos, dar el espacio, dar la voz al ciudadano. También sería bueno en un sueño tener, digamos, una relación soportada de forma jurídica entre los 3 ejes que son ciudadanía, sector empresarial y sector gobierno, para poder justamente hacer el diseño de la ciudad casi perfecta, ¿no? La ciudad ideal. Pero hay que creer en las empresas, seguir apoyándolas. Todos hemos vivido una situación difícil, tantos como empleados, porque muchas personas han perdido empleo. Por ejemplo, pensando a todos los papás que viven también una situación totalmente singular para sus hijos en materia educativa. Entonces, las escuelas no están abiertas, tienen todo ese reto enfrente que el ciudadano al final está mostrando su resiliencia. Lo que quiero decir es que Citelum siempre estará siguiendo apoyando al gobierno, siguiendo dando lo mejor de sí mismo para poder estar, digamos, en sintonía con las necesidades de la ciudadanía.
Paul, muchísimas gracias, de verdad, a nivel personal y a nombre de todo FIRA Barcelona México, te damos las gracias por participar en esta charla Smart. Para nosotros ha sido un deleite poder escucharte, gracias a ti. Poder tener la oportunidad de escuchar tus impresiones. A toda nuestra audiencia también, muchas gracias por conectarse y participar. Los invitamos a estar atentos a la programación de las próximas charlas Smart a través de nuestros canales oficiales. Paul, muchísimas gracias. Espero verte muy pronto y tener la oportunidad de saludarte personalmente. Amigos, soy Antonio León. Buena tarde y hasta pronto. Gracias, Paul. Gracias. Chao. Chao. Buenas tardes.